Vamos a hablar en poquitos minutos, un par de minutos, con el ingeniero agrónomo Humberto Ramírez Arbo. Él está en el Chaco, trabaja en la zona del Chaco y de Formosa, y vamos a hablar básicamente sobre las fumigaciones sobre los pueblos. Este es un tema, lógicamente, que fíjense ustedes que no solo estamos hablando de poblaciones rurales, sino que un amigo que siempre nos escucha, Enrique de General Rodríguez, nos ha dicho que en General Rodríguez también hay fumigaciones. Y cuando hablamos de Rodríguez no estamos hablando de la Argentina profunda, estamos hablando de aquí a unos kilómetros, estamos hablando, si salimos de la radio, en media hora estamos en General Rodríguez. Y ahí también están fumigando. De manera que, bueno, vamos a ver si estamos en contacto. Hola, buen día, Humberto, ¿estás allí? Hola, sí, Mario, acá estoy. Bueno, un gusto, Humberto, ya te he presentado, de manera tal que, para quienes nos han escuchado, digo que estamos hablando con el ingeniero agrónomo Humberto Ramírez Arbo, desde, creo yo, nuestra querida provincia de Chaco, ¿verdad? Sí, ahora justamente estoy un poco más al norte, estoy en Palo Santo, Formosa, en este momento. Ah, bueno, pero allí, el noreste argentino. Así es. Humberto, te queríamos preguntar por las fumigaciones sobre los pueblos. Recién estaba comentando que aquí nomás en General Rodríguez nos cuenta un oyente, General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, a 50 kilómetros de la capital, hay fumigaciones. Quiere decir que parece que las fumigaciones ya no solo atentan contra zonas rurales, contra escuelas rurales, sino que llegan a distintos lugares. ¿Qué nos puede decir sobre el tema de la fumigación y sus efectos? Bueno, es un tema muy complicado, pero las fumigaciones son una realidad y yo creo que merece trabajarse, que nos pongamos a trabajar seriamente sobre el asunto, porque Ajá. lo que hay hasta ahora son manifestaciones de distinto tipo, generalmente muy opuestas, muy disonantes las posiciones que hay. Algunos hablan de suspender las fumigaciones, prohibir las fumigaciones en todo el país, otros de que hacen caso omiso y siguen fumigando, y con este tipo de no diálogo no vamos a avanzar en un problema tan serio y tan importante, porque Argentina es un país, desde que arrancó, es un país agrícola ganadero, y el sistema agrícola actual, sin ponernos a discutir si está bien o está mal, pero la realidad es esta: el sistema agrícola actual es que hay chacras y hay fumigaciones. Uh-huh. Yo creo que las soluciones son posibles, pero lo primero es la actitud de ponernos a trabajar seriamente y no a discutir a través de los medios o a través de la esquina de un café, sentenciando tal o cual cosa. ¿Y hay predisposición para ese diálogo, para ese debate? Yo creo que sí, aparte que tenemos la obligación, porque el problema existe, o sea, no podemos seguir fumigando a los pueblos o a las escuelas o a nadie, o sea, las fumigaciones por el sistema actual están destinadas a los cultivos. Entonces, acá en el Chaco tenemos un pequeño antecedente, pero muy valioso, de cómo se ha organizado un pueblo que ha sido, estaban, el pueblo de La Leonesa hace ya varios años, Ajá. que estaba en lucha constante con las chacras de arroz, con las arroceras que estaban alrededor del pueblo, y se ha llegado a una solución importante y sustentable, y una solución sólida con beneficio para ambas partes. Entonces me parece que, y eso hay otros antecedentes en el país, pero este es uno que lo tengo acá en la zona. Claro. Me parece que amerita que trabajando con seriedad se puede llegar a soluciones verdaderas. ¿Y por qué no nos contás cuál es la experiencia de La Leonesa? La experiencia de La Leonesa, que yo creo que es un poco traslocable al resto del país, o que debería serlo, es que el señor productor, que tenía la arrocera muy cerca del pueblo, decidió establecer una zona buffer, o sea, una zona de amortiguación entre las chacras
de arroz entre las arroceras y el pueblo. Y esa zona fue forestada con especies de porte mediano y alto, entonces actuó como una cortina que tenía dos efectos. Uno, el de propia cortina, ¿no es cierto?, para que las pulverizaciones no derivaran hacia el pueblo. Y dos, para decir una cosa muy importante que después me voy a referir, que es: acá termina el campo y acá termina el pueblo. O sea, porque si no hay un equilibrio inestable con respecto a dónde termina el campo y dónde termina el pueblo. Pero me refiero a eso un segundito después. Lo que te explicaba de este señor es que, aparte de establecer una zona amortiguadora que dividía claramente los campos, las chacras agrícolas de arroz del pueblo, él estableció un sistema de cultivo complicado, pero que lo vino haciendo y con mucha habilidad, que es trabajar con chacras inundadas. Entonces la cantidad de herbicida, particularmente de glifosato, que es el malo de la película, el malo de la historia en este caso, en la Argentina y en el mundo, se fue reduciendo muy significativamente, porque el sistema permite aplicar muchas menos cantidades de glifosato. No solamente eso, sino que al trabajar con chacras inundadas comenzaron a aparecer especies como el caracol, que es un indicador biológico de altísima sensibilidad, o sea, quiere decir que la contaminación de glifosato había sido reducida extraordinariamente a niveles cero, si no caracoles no habría. Y él, para mantener las chacras limpias de caracol, que es un enemigo de la agricultura, sembraba peces y hace una granja de peces, ¿no es cierto?, que ya tiene un frigorífico y está vendiendo peces faenados y congelados, vamos a decir, procesados, a toda la zona con muy buen resultado y muy buena calidad. O sea, que se derivó de un problema donde, le digo, Mario, en un momento, una vez en el municipio, se agarraron a palazos los habitantes del pueblo, los defensores de las organizaciones de medio ambiente, con los trabajadores de la arrocera. Había batallas campales verdaderas, o sea, serias, de una violencia que no se merecía nadie, porque son todos trabajadores, o sea, son toda gente que está trabajando para ganarse la vida. O sea, ninguno eran estafadores o traficantes, ni eran trabajadores de A o de B. Y eso con trabajando, o sea, con seriedad y con responsabilidad, llegó a un final feliz. Yo no sé si el ejemplo es traslocable, porque él pudo aprovechar que las arroceras pueden trabajarse inundadas, pero el concepto fundamental es bajar las dosis de herbicida y de otros agroquímicos, ¿no es cierto?, que se utilizan en las chacras, punto uno. Pero creo que lo más importante, y que eso se puede tomar ya en 24 horas, es determinar lo que se llama el ordenamiento territorial de los pueblos y de los campos, que es lo que estos señores y estos habitantes de la LNS hicieron en la práctica. De hecho, establecieron un ordenamiento territorial de decir, bueno, el pueblo es hasta acá, y aquí además se desarrolla una zona amortiguadora con granjas o con forestación o con actividades que no impliquen pulverizaciones de agroquímicos ni de agrotóxicos, y después las chacras están más allá. Entonces, se sabe dónde termina el pueblo y dónde empieza el campo, y dónde están las zonas de amortiguación, para evitar que los aviones o la pulverizadora o sus derivas afecten a las escuelas rurales, a los pobladores, a las casas o a las orillas de los pueblos, que es lo grave que está pasando en este momento. O sea, eso se puede cortar, hay que tomar la decisión política y se puede hacer. Usted sabe que en esta zona, yo trabajo en el norte argentino, en el noreste, pero también conozco bien el noroeste, o sea, y el centro. En esta zona ya hace muchos años, para cualquier proyecto de desarrollo agropecuario, se necesita, de acuerdo a la ley nacional, que es la ley Bonazo, la ley de presupuestos mínimos para defender el bosque nativo, se necesita establecer, y las provincias lo han hecho, una ley un plan de ordenamiento territorial donde clasifica
los distintos tipos de bosques, ¿no es cierto? Sí. Y también en cada proyecto en cada predio, los productores de la zona tienen que hacer un ordenamiento propuesto y presentarlo para que sea aprobado o corregido. O sea que eso es una práctica que ya, no me acuerdo, pero ya debe hacer hace 10 años o más que está en funcionamiento, y sin embargo los municipios no reciben asesoramiento por parte de las secretarías de municipios, ministerios de municipios de cada provincia, sobre cómo el desarrollo urbano de cada municipio. Yo por lo que conozco jamás han tenido un curso o nunca se le ha dado una capacitación de desarrollo urbano a los intendentes. Entonces cada cual hace crecer a su pueblo como puede o de acuerdo a las demandas de suelo de cada lugar. Y eso me parece que se puede trabajar sobre ese asunto para poder mejorar eso. O sea, en el desarrollo urbano de cada pueblo bien se puede programar también un plan de desarrollo territorial, de ordenamiento territorial, claro, con zonas buffer, con zonas amortiguadoras, para que estos problemas dejen de ocurrir. O sea, no pueden pasar los aviones por arriba de las escuelas, es un incordio, pero de lesa humanidad, o sea, no podemos hacerlo. Y sin embargo, no estamos haciendo nada seriamente para que eso no pase. Y yo te voy a hacer una pregunta. Claro, ya que eso sería un avance muy importante en la práctica y aparte permitiría, digamos, compatibilizar intereses que hoy están contrapuestos. Pero yo te diría dos preguntas sobre la base de lo que vos nos acabas de exponer. Si el modelo de la Leonesa, donde vos decís que lógicamente es con chacras inundadas, pero tiene alguna posibilidad de tener algún paralelismo con la zona de explotación de la pampa húmeda. Y por otro lado, te quería preguntar si las sucesivas fumigaciones con glifosato a lo largo del tiempo no terminan por envenenar la tierra. Estas son las dos preguntas que te quiero hacer respecto a lo que vos venías diciendo. Bueno, la primera pregunta es un tema técnico. Diría que hoy por hoy no existe una solución tan accesible como la de la Leonesa, pero es un tema técnico. O sea, los técnicos tenemos la obligación de estudiar para mejorar, si no, como el caso de la Leonesa, que se llegó casi a cero a la aplicación del glifosato. Hay muchos recursos para disminuir muy significativamente la cantidad de agroquímicos que se aplican. O sea, en ese sentido se puede avanzar muchísimo todavía. Y creo que se puede aplicar. Y lo más importante es establecer una zona de amortiguación que aparte permite cuidar el recurso más escaso del mundo, o uno de los más escasos del mundo, que es el recurso suelo fértil. Claro. Usted sabe, Mario, que solamente el 3% de la superficie de la tierra es fértil. Y nosotros, que tenemos el 50%, por así de alguna forma, de suelo fértil en Argentina, lo cual es una riqueza inimaginable para cualquier otro habitante del planeta, nosotros dilapidamos el recurso que no es no renovable, el suelo fértil. Le ponemos fábrica, le ponemos autopista, le ponemos chacras de country, le ponemos pueblos, le ponemos un montón de cosas y no cuidamos el recurso. Entonces me parece que tenemos una responsabilidad también para la humanidad de cuidar un recurso no renovable como el suelo fértil, y eso merece una política de ordenamiento territorial que cuidaría el recurso y cuidaría a las personas de la fumigación. La segunda parte de la pregunta, no me acuerdo en este momento, Mario. Si las sucesivas fumigaciones con glifosato no envenenan la tierra. No podría decirle. El glifosato apareció en los años 70 junto con las piretrinas, ¿no es cierto? Y ya llevan casi 50 años de aplicación, ¿no es cierto? En distintos niveles, en todas las chacras del mundo, vamos a decir. O sea, en 50 años, la verdad que no soy investigador, pero yo no tengo referencia de que se haya dejado de trabajar una chacra por acumulación de glifosato. O sea, no quiero extenderme sobre un tema que
que no es mi especialidad, pero no tengo noticias de que haya envenenamiento de tierras, de chacras por uso de glifosato, o sea, en 50 años de aplicación, o sea, lo mismo que las piretrinas, ¿no es cierto? Que, o sea, todos los venenos que se han usado en la agricultura han venido inclusive de la industria de la guerra, o sea, el gas nervioso de la Primera Guerra Mundial, que se conocía acá como paratión, se aplicaba alegremente durante la década del 50 y 60, de acuerdo, en el Chaco había decenas de colonos y de trabajadores intoxicados, se salían los diarios, hasta que bueno, se fue conociendo más sobre el tema y se prohibió el gas nervioso y se prohibieron después los clorados y se prohibieron muchos otros tóxicos que realmente eran directamente matar a la gente, ¿no es cierto? O sea, en los años 70 aparecieron los piretroides, que son de muy baja toxicidad, que son lo que se aplican hoy en día para combatir en la mayor parte de los insectos, o sea, inclusive son de uso diario en las criaturas, de todo lo que es para combatir piojos y para combatir insectos domésticos a base de piretroides. O sea, y eso significó un avance importantísimo para la salud humana, también y ya llevan 50 años de aplicación. En esos años aparecieron también el glifosato y también lleva 50 años de aplicación. Las dosis van en aumento, lamentablemente, porque a lo mejor no se está trabajando mejor en la calidad o en la perfección de las aplicaciones, y entonces, como es una solución fácil, los productores de todo el mundo aumentan sus dosis en lugar de perfeccionar su aplicación. Yo no conozco casos de que la tierra se haya desmejorado o envenenado por el uso de 50 años de glifosato, pero quizá haya alguno, no tengo presente ni he visto ningún trabajo, ninguna publicación donde haya un desmejoramiento de las condiciones del suelo. Quizá haya que estudiar más la cadena de degradación del glifosato, porque hay investigaciones que revelan que hay residuos de glifosato en las aguas de los ríos o en las aguas en los efluentes de distintas zonas, pero no he visto un informe completo sobre la situación del país de cuánto ha avanzado eso, porque trazas de glifosato evidentemente puede haber, pero hasta ahora no tengo un informe concluyente. No le puedo decir que haya envenenamiento de suelo por glifosato hasta hoy. Humberto, te cambio un poquito de tema. Estamos hablando y ya con esto vamos cerrando. Estamos hablando de los gases de efecto invernadero producido por el ganado bovino. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Es cierto eso de que las vacas serían las responsables del enorme efecto invernadero que estamos sufriendo la humanidad? Bueno, eso lamentablemente es mi especialidad. O sea, yo trabajo en desarrollo ganadero bovino. Ajá. Y trabajamos bastante sobre el tema. Y yo creo que con buena intención, pero me parece que hay una mala interpretación al respecto. Yo quiero hacer solamente dos comentarios. El primero es, se dice que las vacas eliminan dióxido de carbono, pero lo más importante sería que eliminan metano, ¿no es cierto? Y que el metano es uno de los gases que más produce el efecto invernadero. Y yo quiero recordarle a toda la audiencia que las vacas son absolutamente incapaces de crear la molécula de la vida, se llama la molécula de gas amoníaco, ¿no es cierto?, que es la que da origen a todas las cadenas de desarrollo biológico, por así decir. O sea, la vaca solamente puede liberar metano a partir de compuestos que tengan proteínas o aminoácidos, ¿no es cierto?, ya elaborados por las plantas. O sea, la vaca no puede elaborar ni una sola molécula de amoníaco ni de gas metano. O sea, no puede crear, los únicos capaces de crear esas cadenas carbonadas con amoníaco metano son las plantas. Ajá. Entonces, me parece que hay algo peyorativo, se está tomando con liviandad eso. Y yo le quiero recordar a la audiencia
que si bien las vacas hoy tenemos unos cuantos millones en Argentina, Brasil, estas grandes praderas ya existían rumiantes antes de la llegada del hombre blanco o rojo o de cualquier tipo de hombre. O sea, que existían grandes manadas de venados que son rumiantes de guanacos. Norteamérica, las grandes praderas estaban tapizadas de bisonte, que son bóvidos, o sea, si bien no son bovinos como la vaca, pero también son rumiantes, poligástricos. Las grandes praderas africanas están tapizadas de rumiantes, de antílopes, ñus, jirafas, todo tipo de rumiantes, que había también decenas de millones, y el círculo polar ártico está rodeado de manadas de reno y caribúes, que son la base de la alimentación y el sustento de los pueblos esquimales, de los pueblos lapones, de todos los pueblos que vienen del círculo polar ártico. O sea que el mundo naturalmente tiene decenas de millones de rumiantes, y entonces sinceramente, no creo que las vacas que más o menos están reemplazando a los rumiantes naturales puedan influir, y mucho menos las vacas que se alimentan de pasto, como es el caso de lo que estamos hablando. Mucho menos puedan influir en desequilibrar el balance de gases. Sí, quizá, y es una cosa con la que yo estoy trabajando con algunos colegas para tratar de mitigar o mejorar el problema, sí, quizá los confinamientos a corral, ¿no es cierto?, con alimentación en pesebre, que se denominan comúnmente como feedlot, sí provoquen un desequilibrio, porque los rumiantes no pueden digerir bien una masa tan grande de granos como se le da de comer. Entonces tienen problemas de elevación de temperatura en rumen, tienen problemas de digestión. Entonces, sin conocer bien el final de eso, pero le puedo asegurar que sí, en ese caso puede haber un desequilibrio de producción de gases, que no es lo normal, porque le estamos dando una alimentación anormal, ¿no es cierto? Claro. Pero fíjese que yo llamaría esta tendencia de inculpar a las vacas, está viniendo de Europa, donde el 100% de la alimentación es en pesebre. Y nos echan la culpa a nosotros, lo de Sudamérica, y como que fuéramos los responsables, cuando yo le diría que no, que los rumiantes han existido acá y van a existir después que nos vayamos los seres humanos. Han existido en América del Sur, en América del Norte, en toda África, y no conozco tanto, pero seguramente también en todo el centro de Asia ha habido grandes manadas de camélidos, de cabras, de todo tipo de cérvidos que también son rumiantes y han existido por millones de años y no han alterado el efecto de los gases sobre la Tierra, de la atmósfera, los gases de la atmósfera. Así que eso yo me permitiría arriesgar que exige un estudio también un poco más serio. O sea, yo lo que siempre le digo a mis colegas es: sentémonos a trabajar, pero no a discutir o a opinar, a sentenciar desde una mesa de café, como solemos decir, sino sentémonos a trabajar para encontrar las verdaderas soluciones y avanzar progresivamente sobre ella. O sea, porque usted me preguntó si hay voluntad para el diálogo. Yo creo que sí, que hay, que tiene que haber, porque nadie puede permanecer indiferente a los problemas ambientales que están causando. O sea, niños o maestros o personas que son afectadas mínimamente o severamente por cualquier tipo de anomalía, son nuestros propios hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compatriotas, nuestros compañeros de trabajo. Entonces nadie puede permanecer insensible a estos asuntos. Entonces, sentémonos a trabajar, hagamos las cosas con seriedad y vamos a ir obteniendo progresivamente soluciones verdaderas. Bueno, Humberto, te agradezco muchísimo tu participación en el programa La Brújula en el día de hoy, y te comprometo a que nos volvamos a comunicar dentro de no mucho tiempo para hablar también de otros temas atinentes como la agroecología y otras cuestiones que siempre son de interés para nuestro programa. Bueno, Mario, un saludo a todos los oyentes de La Brújula y espero que
espero haber ayudado con algo y a disposición para seguir desarrollando este y otros temas. Un abrazo grande a todos. Fuerte abrazo, muchas gracias. Hemos escuchado al ingeniero agrónomo Humberto Ramírez Arbo.